Un aplauso, por favor. Leopoldo, vos tenés un perfil bastante ecléctico, por lo poco que pude leer, ahora nos vas a contar. ¿De dónde venís y qué estás haciendo? Mi profesión inicial es la matemáticas. Soy doctor en matemáticas, especializado en teoría de números. En el medio fundé la editorial Libros del Zorzal. Me doctoré en matemáticas hace más de 20 años y dejé la matemática hace más de 15. Así que soy matemático retirado y un editor en ejercicio. Y eso nos encanta. Muchas gracias por venir y estar acá. Nos encanta poder hacer que este festival sea, como decimos ahora, lúdico-cultural, que sale un poquito del mundo estrictamente científico, sin perder nunca el rigor científico, eso no lo vamos a perder, pero tratando de llevar el espíritu lúdico y asociándolo también un poco con la cultura, no con la alta cultura de la vela que le quemaba a algún personaje que recordamos los que tenemos más de 4 décadas o 5 quizás casi, ¿no? No es alta cultura, sino una cultura cotidiana, la de jugar y divertirse, pero que sea una cultura que nos divierta. Ese es el único requisito, básicamente. Así que nos vas a hablar de algo muy especial, no quiero ni anunciar ni nada, te dejo todo para vos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Permiso, me voy a sentar porque cada tanto voy a leer algunas cosas. Y gracias también por asociar la traducción al ingenio. No sé si será siempre así en todos los casos, pero en Asterix es absolutamente así casi siempre. Veo varias generaciones y seguramente casi todos ustedes leyeron Asterix. ¿Alguno no conoce Asterix? Bueno, no son muchos, entonces voy a tratar de introducirlo. Dale, gracias. Entonces, Asterix es una historieta quizá la más conocida del mundo, se tradujo a 117 idiomas, arrancó en el año 59 en un encuentro que yo calificaría de milagroso entre René Goscinny, el guionista, y Albert Uderzo, el ilustrador. Tan milagroso como que se hubiesen juntado los Beatles. Cada uno ya era destacado en lo suyo, Goscinny y Uderzo, pero cuando se juntaron explotó en Asterix. Primero hicieron una historieta que se llamaba Un papá con relativo éxito. En el 59 aparece Asterix en la revista Pilot por episodios y fue un éxito inmediato, que fue inclusive exponencial a lo largo de los años y hoy es un clásico como El Quijote o los elementos de Euclides, por ejemplo. Se tradujo al español bastante rápido, en la década del 60, es la traducción que yo leí, por lo menos, y que posiblemente la mayoría de ustedes leyeron. Cuando me hice editor, empecé a ver la posibilidad de comprar los derechos para Argentina, demoré 8 años, y no sé si por cansancio o por lástima nos vendieron los derechos después de 8 años, lo que me hizo pensar que a lo mejor había que rever la traducción. Una traducción en la que yo todavía hoy le guardo mucho cariño, pero cuando me puse a leer el original en francés y a cotejar con la traducción española, fue una sorpresa enorme al darme cuenta de que casi ninguno de los preceptos de Goscinny era respetado y tenía muchísimos errores semánticos y lo más grave para mí, si bien lo semántico lo considero muy grave, cada globito tiene errores, para que no piensen que son excepciones sueltas los errores, pero los juegos de palabras. Asterix, la esencia de Asterix son los juegos de palabras. El juego de palabras en todos lados. Entonces lo que yo quería proponerles hoy no es tanto ocuparnos de la parte semántica y sintáctica, sino la parte de los juegos de palabras, que es donde se pone en juego el ingenio, que es lo que hoy nos convoca, el ingenio. Y mientras les cuento algunos principios de Goscinny que no eran respetados en la traducción española y que respetamos a rajatabla obsesivamente en nuestra traducción, por ejemplo, en los nombres y en los juegos de palabras en general, les quería proponer un ejercicio mientras yo les voy contando. El ejercicio es, encuentren nombres de cocineros galos, de un cocinero galo, de un cocinero romano, de un cocinero normando, de un actor galo y de un actor romano. Ténganlo presente esta pregunta. Espero de ustedes que piensen en dos cosas a la vez. El ingenio, por lo general, por mi experiencia, es asociativo. Entonces va a venir bien estar en dos cosas a la vez. Mientras
intentan escucharme y mientras intentan encontrar nombres de cocineros y de actores. Los nombres, en la lógica de Goscinny, tengan en cuenta que Goscinny guionó 24 álbumes. Goscinny nació en el 26 y se murió muy joven, en el 77, a los 51 años. Uderzo está vivo y tiene una imaginación sin límites. Goscinny, Asterix es una de las cosas que hizo. Hizo Lucky Luke, It's No Good, El Pequeño Nicolás y un montón de otras cosas. Y para los nombres, el principio era muy claro y no lo violaba nunca. Los nombres de los galos terminan en X, como Asterix, que viene de asterisco, Obelix, obelisco, y así sucesivamente. Todos los nombres provienen de palabras o juegos de palabras, en lo posible graciosos, que terminan en I, en isco o en ico. Asterisco, obelisco. Los romanos terminan en us y provienen de palabras o juego de palabras que terminan en u, en uso. Los normandos terminan en af. Los bretones terminan en ax. Los egipcios terminan en is. Entonces, concentrémonos por lo pronto en los más importantes, los galos y los romanos. Los galos en ix, los romanos en us. Los nombres de la traducción española, quiero hacer cotejar las dos traducciones un poco para justificarme por qué hubo que hacer otra. En general no respeta esta regla de Goscinny y no se entiende bien por qué, porque la regla es fácil de identificar. Por ejemplo, el jefe, Abraracursix, ¿se acuerdan? Abraracursix viene del francés abracurci, que quiere decir abrazo partido. Pero el traductor español ni lo tocó, le puso Abraracursix, que en castellano no proviene ni de ninguna palabra, ni de ningún juego de palabras que tenga algún sentido. Edad de Piedrix, el viejito, que viene obviamente de edad de piedra, pero piedra termina en A, y es galo. Entonces está mal, según Goscinny, porque tiene que terminar en i, en ico o en isco. Y piedra no termina en nada de eso. Entonces nosotros le pusimos, después de mucho buscar, Geriatrix. Porque tiene que pegar con el personaje y tiene que terminar en i, en ico y en isco. Entonces, yo hice la primera traducción, después una traductora profesional me corrigió, y después pasó por 10 personas más esta traducción. Porque iban quedando juegos de palabras. Los juegos de palabras son, a veces, la mayor parte de las veces, imposibles de traducir, literalmente. Porque la lengua cambia, simplemente porque es imposible. Pero nos propusimos que cada juego de palabras fuera traducido en un juego de palabras, que tenga sentido y que cuadre con la situación. La impresión muchas veces es que es imposible, pero de lo que me convencí es que con un trabajo en equipo de gente que cada uno sabe de lo suyo y además tiene todo su cariño puesto en el trabajo, siempre es posible. Entonces les voy a contar, haciendo un paréntesis con los nombres, así carburan los cocineros y los cantantes y los actores, el juego de palabras que más nos costó traducir. Asterix en Hispania, el álbum 14, se lo ve en un momento al César que vuelve de la campaña contra los bárbaros, que los derrota a los bárbaros, y hay una imagen donde el César recibe a toda una multitud y llegan los bárbaros apresados que son hechos prisioneros. Uno en particular destacado, que es pelirrojo, rubicundo, y que lo festeja el César. Y nadie se explica por qué, porque es prisionero y lo aplaude al César. Entonces el César lo señala, todo en una sola imagen. Ahí es la magia de Uderzo, el dibujante. César lo señala como complaciéndose de que el otro lo festeje. Y hay una conversación entre dos
romanos anodinos de la multitud, uno le dice al otro, se los digo en francés porque es una cuestión de sonoridad, y después se los traduzco. Que fait César? ¿Qué hace César? Il a franchi le Rubicon. Escrito como lo escribió Goscinny, literalmente quiere decir libera al Rubicundo. Pero la misma frase, fonéticamente, il a franchi le Rubicon, también quiere decir cruzó el Rubicón. Entonces, ya veníamos laboriosamente traduciendo juego de palabras, pero ese juego de palabras aparecía como imposible. Estuvimos, no les exagero, 2 semanas, 12 personas, la mayoría sin dormir. Se transformó en una obsesión y no salía. Y no salía, yo ya me estaba por rendir o dejarlo para el final. Era el 14 y son 24, entonces digo, algún milagro tiene que ocurrir. Pero no, organicé una reunión donde había varios de esas personas que me ayudaron a traducir Asterix, en la casa de un amigo ludópata, que además de tener una biblioteca de libros, tenía una biblioteca de juegos y tenía una mesa de póker. Y algo me inspiró en la mesa de póker. Entonces saqué el tema. El objetivo de esa cena, por lo menos para mí, era resolver el juego de palabras como si fuera, y se los digo de verdad, un teorema, un problema abierto que había que demostrar. Lo tomé como algo personal, y la mayoría de nosotros también. La mesa de póker me inspiraba y terminamos encontrando un juego de palabras, yo creo, bastante digno, que cuadraba con la situación, con 2 sentidos, no trivial, de lejos, no del nivel de Goscinny, que es como algo sobrehumano lo que encontró ahí. Entonces, ¿qué hace el César? Apuesta al Colorado. Y ahí dormí 2 días seguidos, después de eso. Y les cuento lo que era la traducción española. No para desmerecerla, sino para resaltar el trabajo de ingenio que no fue puesto en juego, que en esa época tampoco se valoraba mucho. El estatuto de la traducción no era el que es hoy. Un traductor era alguien que más o menos incluso balbuceaba algo de francés y que le decían, fíjate si puedes traducir esto, que parecen, hay pocos globitos. Ahora, lo que había en esos pocos globitos era una obra literaria mayor. Entonces, la traducción española pone, ¿qué ha hecho César? Primer paréntesis, en francés dice, ¿qué hace el César? No, ¿qué ha hecho? ¿No? ¿Quién lo hubiera dicho? Contesta el otro. Negarse a que el Rubicundo sea atravesado. Yo me acuerdo, cuando lo leí a los 8 o 9 años, dije, acá debe haber algo importante que me estoy perdiendo. Cuando sea grande lo voy a entender. Hubo un intento de hablar de algo atravesado, como el Rubicón, pero dice Rubicundo. Entonces, en la traducción española siempre intentos que se quedan a mitad de camino y que es preferible, en mi opinión, la traducción literal. Porque acá en mitad de camino no es ninguna cosa ni la otra y pierde todo sentido. Entonces, volviendo a los nombres, que seguramente ustedes ya encontraron un montón de cocineros galos, les quiero contar algunos de los nombres que inventamos, teniendo en cuenta que había que inventar 250 nombres, donde nos propusimos que todos fueran ingeniosos, en el sentido de que ofrecieran un poco más que una palabra que termine en i, en ico y en isco y transformarla en galo, en ix. Por ejemplo, y hay referencias a varias generaciones. A ver si logró. Agradable este crucero hasta Lutecia, ¿no es cierto, Flavia querida? Oh, sí, pipí cucús, querido. Que es una referencia a Carlos Monzón cuando estaba cenando con Alain Delon. Y Alain Delon le explicó cómo se decía muchas gracias, merci beaucoup, le dijo pipí cucús, le dice, sin la S. De este estoy muy orgulloso. Les quiero aclarar que fuera de contexto va a parecer una estupidez todo esto, pero cuando están los corsos en Asterix en Córcega, que es el número 20, que están recibiendo en una cueva de las montañas corsas a los jefes de clan que van llegando
iba diciendo, ahí viene tal, bienvenido tal, ahí viene tal. Y ahí calzaba justo, ahí viene el que Tejedix, bienvenido el que Tejedix. Bueno, a ver. Carro Móvil Clus, Carro Móvil Clus. Después los campamentos romanos de Asterix en Córcega, que está toda Córcega rodeada de campamentos romanos, que terminan en está Chantum, Curriculum. En un momento puse, que creo que está más abajo, no se ve, Camerún y Burum Bum Bum. Sucundum también está. Uno que me gusta también es No diga CD Wix. El de arriba es un juego de palabras que a mí me encanta porque, primero, los franceses que auditaban esta traducción, es muy interesante porque yo nunca firmé un contrato de derecho de autor así. Me dijeron, vamos a auditar la traducción, álbum por álbum, por una consultora que va a contratar a un traductor a los que ni vos ni nosotros nunca vamos a conocer. Si la auditoría es favorable, la pagamos nosotros. Si es desfavorable, la pagas vos. Y era cara. Fue una de las cosas que nos convencieron a hacer algo bueno, o intentarlo por lo menos. Y era gracioso porque es un Excel que vamos mandando por álbum, y los comentarios del traductor, que hoy no sabemos quién es, en este dijo, el veredicto es que esta traducción es al menos del mismo nivel que el original. Y está escrito. Acá, en Asterix, el de arriba a la derecha, Asterix y los godos, no sé si los que leyeron se acuerdan, que Asterix y Obelix reducen, por decirlo amablemente, a dos romanos, uno gordo y otro peticito, los desvisten, los dejan de calzoncillos y se disfrazan de romanos para pasar desapercibidos. Cuando los romanos se encuentran en estos dos romanos maniatados, se dan cuenta del estratagema, entonces empiezan a perseguir, a buscar a dos galos disfrazados de romanos. Entonces los romanos empiezan a desconfiar de ellos mismos, a sospechar de todos, entre todos. Entonces se empiezan a perseguir acusándose de galo disfrazado de romano. En el original francés, el que está intentando escapar del otro dice je suis romain, je suis romain, je suis romain, cuya traducción literal y correcta y trivial es soy romano, soy romano, soy romano. Y uno de los que nos ayudan a traducir, Roberto Garris, que es un autor de la editorial, muy, muy divertido, siempre tiene una ocurrencia para cada cosa, dice, ahí ponele, no me peguen, soy romano. Entonces ahí, en nuestra traducción, juego de palabras, ahí donde no había juego de palabras. Acá están los otros. Oye, Capitán Pilús. Recibimos bastantes críticas también, todas muy atendibles. Por ejemplo, Capitán Pilús, un chico de 12 años hoy, ¿qué sabe? ¿Quién era el Capitán Piluso? Pero yo me acordé, siempre tenía referencia de mis propias lecturas de chico, de Asterix, que de muy chico les leí muchas veces, como muchos de nosotros, a cada uno. Y las cosas que me entusiasmaban eran las que no entendía, porque era una promesa de entender alguna vez algo que seguro que es divertido y que no lo estoy entendiendo en ese momento, pero que es solo una postergación. El reflejo de querer entender todo y criticar al que está haciendo algo o creando algo porque no se entiende, es bien de adulto. Al niño no le importa eso, al revés. O cuando lo que más me gustaba de la traducción española, no sé si les pasó lo mismo, era la parte española. Eran majaretas. Y yo descubría que en otro lugar del mundo se hablaba mi idioma, pero de otra forma. Entonces ahí, no sé si funcionó como excusa, pero me dejé llevar por lo que éramos todos nosotros los traductores y la referencia que teníamos. Y espero que hoy un chico de 8 años que lea esto se diga,
Capitán Pilús, ¿de dónde saldrá? ¿Qué cosa tan divertida no estoy entendiendo por ahora? No. Bueno, llegó el momento de las creaciones de todos ustedes. Y me voy a tomar un minuto para leer algunos nombres más, a ver si ayuda para inspirarlos. En los galos tenemos, por ejemplo, a Malcolm X, a Dividix, a Gin Tonics, Bilus y Subix. Romanos, Espina de Cactus, Trolebús, Mario Baracus, que es el entrenador de los gladiadores. Footloose, que el último apague la luz. En egipcios hay un cantante que se llama Sui Generis. Ginfis, Epidermis. Los griegos, que en Grecia, el Asterix y los Juegos Olímpicos. Y siempre respetando las reglas de Goscinny para los nombres, de los griegos, que es en as o en os. Simple faz. Se calzó los cortos, que es el capo de los Juegos Olímpicos. En los bretones está Telefax, Cachafax. Y entre los bretones también están los escoceses, como Machiavellix. En los normandos, Garraf, Piltraf, parte del staff. Y las mujeres galas, esta es la parte más libre de Goscinny, que es más o menos vale todo, pero tiene que ser lindo. Yo lo tomé así. Tiene que ser estético el nombre de las mujeres. No sigue una regla estricta. La esposa del jefe, que se llama en francés bonne mine, que quiere decir buen aspecto. En la traducción española le pusieron cara bella, intentando, yo creo, hacer una traducción medio literal de buen aspecto y cara bella. A mí no me gustó. Entonces le pusimos, aprovechando la sonoridad del francés y aprovechando la contradicción con el personaje, buena mina. Su diminutivo en francés es, de bonne mine, es mimina, que por supuesto le pusimos mimina. Después está pastafrola, perinola, agarrate Catalina. Y ahora sí, les toca el turno a ustedes. ¿Algún cocinero galo? ¿Cómo? No, cocinero galo de un nombre que inventen ustedes que termine con X. Donato de Santix funciona. Muy bien. Muy bueno. ¿Cómo? Martiteguix. ¿Cómo? No. Gato Dumas. Acá hay As no termina ni en isco ni en ico. Está reprobado. Saladix, Brownix. me gustó Saladix, muy bien. Brownix. Muy bueno, muy buen Brownix. A ver. Petronix, dicen. Petrona termina en A. No me hagan enojar. Romano, ¿algún cocinero romano? Us. Cuscús. Hay un talento acá. Hummus, muy bien, perfecto. Todo el principio lo entendieron perfecto. Son que suene a esa profesión, que suene a eso de lo que es el personaje, pero también también separarse lo suficiente para que sea divertido. Otro divertido que me viene ahora es un árbitro de las peleas de gladiadores que le puse William Bus. Sugus. Ahí como es una marca, se nos ocurrieron varias cosas que eran marcas y dijimos por si acaso no hacer lío. ¿Y algún actor galo? ¿Cómo? Enix. Pablo Echarrix, sí. Está muy bien. No hay. Aburridix. Como muchos actores, sí. Nosotros encontramos, no sé si acuerdan,
¿Cómo? Johnny Dix, está muy bien, muy bien. Federico Lupix, muy bien. Mejor de Darix. Eso funcionan. No sé por qué la terminación en N, en el Darín, no sé por qué el Darix como que se aleja, como que no es obviamente Darín, pero bueno, funcionan. Federico Lupix, lo dijeron por ahí. Nosotros pusimos un Brad Pitt y un Tom Cruise para el romano, que están juntos, es divertido. Y están las excepciones, para terminar, porque en algún momento había que poner la frontera, y la verdad que no sé si simplemente me acobardé o hice bien. Hoy, después de 5 años de haber terminado la traducción, estoy 50-50, no me decido. Por suerte, porque si decidía que me había acobardado ya era tarde. Hay nombres que no tienen, cuya lógica es incorrecta, pero que los mantuvimos. Por ejemplo, el jefe, Abraracursix. O el bardo, Assuranceturix, que viene de Assurance Turix, que es Assurance Tourisk, que es seguro a todo riesgo. Y Assuranceturix no tiene ningún sentido, obviamente, pero lo que pasa es que son dos recontra personajes súper emblemáticos que casi que la mamá les puso así. Y si yo digo que me acobardé, quizás porque si les ponía, por ejemplo, como hicieron en Inglaterra, Abraracursix Majestix o algo por el estilo, o al bardo Cacophonix, que me parece espectacular. Perdón, ¿de dónde viene? Yo tenía miedo que me hicieran piquetes en la editorial. ¿Cómo le vas a cambiar el nombre de Abraracursix? ¿No? Y la frontera fue, de los emblemáticos, Edad de Piedra. Edad de Piedrix, que dije, no, hasta acá llegué. Geriatrix. Bueno, espero que se hayan divertido. Muchas gracias.